Hoy vamos a hablar sobre la cumbre de la OTAN en relación a Turquía, la adhesión de Suecia, las relaciones Turquía-Estados Unidos, las relaciones Turquía-Unión Europea, que como todos sabemos, pues Turquía es un país cada vez más importante en el escenario internacional, con una política exterior pues mucho más activa y que pues no nos deja de impresionar por todas las cosas positivas que suele sacar. Andrea, si te parece, hablamos un poco de ese acuerdo, de qué pasó con la OTAN, Suecia, etcétera, etcétera. Sí, pues toda esa cuestión se da en el marco de la guerra de Ucrania, en la que Suecia y Finlandia solicitan formalmente la adhesión a la OTAN, a lo cual para eso tiene que haber una mayoría absoluta de las ratificaciones entre los miembros, pero hay dos que ponen trabas importantes a esa ratificación, que vienen a ser Hungría y sobre todo Turquía. El que más ha llevado la voz cantante en esta cuestión ha sido Turquía. En un primer momento aceptó la ratificación de Finlandia, sin embargo con la de Suecia seguían teniendo importantes, como digo, reticencias al respecto, porque además en la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid pusieron importantes reclamaciones, sobre todo muy enfocadas a la lucha de los grupos que ellos consideran terroristas, sobre todo el PKK, ya que Finlandia y Suecia son países que acogen a muchos de estos miembros, por lo que Turquía exigía su repatriación. Ambos han hecho importantes concesiones en este aspecto. O sea, Suecia y Finlandia han deportado a bastantes miembros del PKK, y lo que le valió a Finlandia su entrada en la OTAN. Sin embargo, para Suecia no ha sido suficiente hasta este momento, en esta cumbre en la que Turquía ha sacado importantes concesiones, no solo, o sea, en diversos aspectos. El primero, la entrada en la Unión Europea, que ya hablaremos de eso, que tiene importantes dificultades. En el equipo lo hemos estado debatiendo mucho y creemos que no puede llegar a darse, pero es una victoria política importante. Al mismo tiempo, el desbloquear la compra de los F-16 a Estados Unidos, la cual estaba bloqueada y se le ponía importantes reparos tras que Turquía fuese expulsada del programa F-35. Estados Unidos le propuso la compra de unos 40 F-16, además de la actualización de los F-16 que ya posee. En cambio, los F-35 no se han dado. Esto ha supuesto importantes trabas, y una de las cosas importantes, aunque Stoltenberg diga que no ha sido vinculado, no ha sido algo acordado durante esta cumbre de la OTAN, se ve que están bastante de la mano, que Turquía dé el visto bueno y la adquisición de esos F-16. Posteriormente también la renovación de una estrategia de la lucha contra el terrorismo, tanto en Suecia como en el marco de la OTAN, que resulta muy muy beneficiosa para Turquía. Y es que esta cuestión ha sorprendido mucho, y ya que estábamos aquí de toda esta cumbre, nos hemos dado cuenta de que nunca hemos hablado de las relaciones de Estados Unidos y Turquía, y también de Turquía con la Unión Europea en profundidad, ya que siempre hablábamos como en un marco concreto, y es importante tener este contexto porque están plagadas de tiras y aflojas, de tensiones en las que muchas veces son incómodos aliados, pero que mutuamente se necesitan. Si os parece, empezamos hablando de las relaciones con Estados Unidos, ya que ha sido de la cumbre de la OTAN, porque Estados Unidos y la OTAN en el caso de Turquía van bastante de la mano. Y es que la cuestión comienza ya con que hay que poner un poco de base. Esto lo hemos dicho varias veces, pero es importante para luego ir haciéndonos una idea. La cuestión empieza con la propia fundación de Turquía, en la que el fundador de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, tiene un proyecto muy concreto para Turquía, que tiene que ser laica, moderna y orientada a Occidente. Como decían ellos, mirar al oeste. En esto Estados Unidos tenía una muy importante implicación, aunque sus relaciones bilaterales empezaron a estrecharse a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Turquía acaba interviniendo del lado de los aliados,
y posteriormente en la Guerra Fría fue un aliado enormemente valioso. O sea, eran mutuamente muy beneficiosos y Turquía entra en la OTAN en 1952 junto con Grecia. Y lo primero que hace nada más entrar a la organización es irse a la Guerra de Corea. Fue el gran, por así decirlo, hito de Turquía, al que fue con gran entusiasmo. La relación de... O sea, mucha gente dice que Turquía no pinta mucho en la OTAN, pero es que en ese momento de Guerra Fría tenía todo el sentido del mundo. Sobre todo porque en ese momento Estados Unidos intentaba hacerle el cordón sanitario a la Unión Soviética, y cuantos más países lograse tener a su alrededor mejor. Y además Turquía no solo buscaba esa incorporación a Occidente, sino que también buscaba protección, porque estaban demasiado cerca de la Unión Soviética, y también la Unión Soviética tenía, ¿cómo se dice?, reclamos sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Posteriormente se dieron durante todo este tiempo de la Guerra Fría en Turquía, fue bastante convulso, con numerosos golpes de Estado, lo que afectó mucho también a su política con Europa, pero con Estados Unidos también, ya que hubo como un importante distanciamiento. Posteriormente las relaciones tras la Guerra Fría se han ido distanciando, porque ya es que nada más en 2002 ya llega Erdogan, aunque en ese momento las relaciones estadounidenses eran buenas, sobre todo porque en ese momento, tras los golpes de Estado, llegó un presidente de apellido Özal, que fue básicamente el que introdujo el liberalismo en Turquía, que tenemos aquí algunas fotos en las que sale con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, por lo que Occidente estaba muy encantada con la nueva política que estaba llevando a cabo Turquía de liberalismo, pero las políticas de Özal fueron todo un punto de inflexión que tiene bastante que ver con Erdogan, ya que como el Estado dejaba de prestar servicios básicos en su política de liberalización y privatización, lo que hacían las organizaciones islamistas, como el Partido del Bienestar de Erbakan, en el que estuvo Erdogan antes de formar el AKP, lo que hacían era dar ese servicio al que el Estado no llegaba, lo que le dio una enorme base de votantes al islamismo en Turquía y lo que les llevó a unas importantes elecciones y a la posterior victoria de Erdogan. Como decíamos, las relaciones entre Estados Unidos y Turquía ya empiezan a deteriorarse en los 2000, aunque seguía habiendo, como se Islam moderada democracia, intentar entrar en la Unión Europea, Estados Unidos promoviendo esa integración, pero ya en torno al año 2012 se empieza a ver cómo la política turca tiene importantes cambios, ya que no sé si estoy hablando muy a saltos. No, tranquilo. Pues eso, o sea, es que Erdogan ya tenía una concepción distinta de la política exterior turca, en la que no era tan fuerte como la que estamos viendo ahora, pero ya se veía como que en Turquía no iba a estar solo mirando a Occidente, sino que ya iba a tener una política exterior más proactiva, no quiero decir agresiva, más activa, sino que se metía a la estabilización de Somalia, mediación de conflicto Israel-Palestina, pero sin dejar de mirar a Europa, ya que, como comentaremos después, las negociaciones empezaron en 2005, que ya en 2010-2011 ya tenían importantes problemas. Luego tenemos esta cuestión de ya un cambio importante en la política exterior, que durante las primaveras árabes ya se agiliza todavía más, y en las que se empieza a ver un distanciamiento, una agenda propia de Turquía, no tan orientada a lo que va diciendo Estados Unidos, Europa. Luego el punto de inflexión ya determinante de ruptura fue el golpe de Estado de 2016, llevado a cabo por el aliado de Erdogan y líder de una cofradía islámica llamada FETÖ, que era Fethullah Gülen. Sin embargo, en este golpe de Estado, los países occidentales, Estados Unidos, Europa, tardan mucho tiempo en condenar el golpe, y luego Fethullah Gülen se exilia a Estados Unidos, y a pesar de los múltiples tratados de extradición que se han llevado, Estados Unidos no los ha rechazado. Yo incluso pensaba que en esta cumbre de la OTAN
algo relacionado con la cofradía de Gulen iba a estar metido encima de la mesa para dar sobre beneplácito, pero al final no se ha llevado tanto porque ya habría sido quizás demasiado pedir. Los F-16 es algo más asequible, dicho entre comillas. Y luego estamos teniendo ahora mismo una situación en la que Estados Unidos ve a Turquía como un aliado incómodo, sin embargo necesario, porque ahora mismo son el segundo mayor ejército de la OTAN, además de un punto estratégico de enorme valor. Y viendo la política exterior que está llevando a cabo Turquía, si es rechazada por Estados Unidos, rápidamente se va con Rusia, ya que hemos visto que Turquía se mueve por sus intereses, no se adscribe a un bloque concreto, sino que va saltando de un sitio a otro dependiendo de sus intereses. En la cumbre de Madrid fue muy llamativo cuando una semana estaba en la cumbre con los aliados de la OTAN y a la siguiente estaba en una reunión con Rusia y con Irán. Y dices, pues bueno, o sea, bloques no, intereses. No sé si hay alguna pregunta por el chat. No, de momento no, pero yo creo que, siguiendo un poco, ¿no?, lo que has estado comentando tú, Andrea, todo este órdago que ha echado con la adhesión de Suecia, ¿no?, el rechazar de pleno la adhesión de Suecia en un primer momento y luego ir pidiendo concesiones, yo creo que refleja un poco, ¿no?, eso que has estado comentando, ¿no?, de cómo Turquía siempre mira por sus intereses, no se alinea con ningún bloque en concreto, y además también creo que es un buen reflejo de cómo las potencias medias están siendo actores cada vez más importantes en el sistema internacional, ¿no?, porque antes, cuando el sistema estaba más regido por el mundo unipolar, ¿no?, en el que pues, Estados Unidos era la gran potencia y otro tipo de actores tenían un papel menos determinante, esa época se ha acabado, ¿no?, ha llegado a su fin, y ahora las potencias medias como Turquía, pues como Brasil, como Arabia Saudí, India y otros países están teniendo cada vez más peso, ¿no? Entonces yo creo que hace unos cuantos años Turquía no sé si podría haber llevado esta estrategia, ¿no?, de presión para sacar esas concesiones, porque como ya hemos comentado, pues por ejemplo la del F-16 es bastante relevante, ¿no?, porque Turquía llevaba varios meses pidiendo estos cazas de Estados Unidos, y Washington rechazaba siempre esa petición, pues por múltiples motivos. Y ahora resulta que con bloquear la adhesión de Suecia, pues va a poder seguir adelante esa venta. Pero bueno, que si no me equivoco tiene que pasar por el Congreso, y bueno, es un proceso un poco más largo de lo que pudiera parecer. También Canadá, que habían puesto un embargo de 25 meses, si no me equivoco, no sé cuántos, creo que sí, 25 meses, pues ahora lo va a levantar. Suecia está luchando pues contra los terroristas, ¿no?, entre comillas, del PKK. Vamos, que todo esto hace unos cuantos años yo creo que no hubiese sido posible, ¿no? Y como ya he dicho, pues es evidencia, ¿no?, el crecimiento de esas potencias medias y cómo el sistema internacional ha pasado de ser unipolar a pues, multipolar con varios actores. Es que básicamente es que en la época de la Guerra Fría, o sea, no va a ser igual que la competición de grandes poderes que se nos avecina, por lo que tú dices, el cambio en las potencias medias, porque entre que muchas acaban de lograr su reciente independencia, como viene a ser Arabia Saudí, que eran protectorados británicos o franceses, otros muchos países estaban logrando su independencia en el sur global, y que, como tú dices, los países que estaban recién formados no tenían la capacidad económica, ni de poder, ni de presencia internacional como para hacer la presión que tienen ahora. En la nueva competición que nos viene, que por cierto acabamos de sacar un libro al respecto de eso, en el que hablamos de Erdogan, o sea, para que veáis la relevancia de estas potencias medias, ya no va a ser una guerra fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética van moviendo las fichas como les apetezca, o sea, hay ahora más actores activos en los que básicamente si las grandes potencias quieren entrar a sus regiones, primero van a necesitar un acuerdo con esas potencias, y Turquía básicamente pasó de una política en la época de Atatürk y del siglo XX, que decían de cero problemas con los vecinos y que decían estamos rodeados de enemigos, o sea, pasaron de ver estamos rodeados, estamos en medio,
como una debilidad lo pasaron a ver como una ventaja. O sea, ahora mismo Turquía tiene más bien una visión de si estamos en medio, o sea, quien quiera meterse en África, Oriente Medio o Europa tiene que negociar conmigo. O sea, y yo me voy a sacar tajada. Así que básicamente han sabido sacar una cosa que siempre se ha visto en Turquía como una debilidad, ha pasado a ser como su mayor fortaleza. Eso sí, tienen que tener cuidado porque muchas veces se dice mucho en política internacional que tienes que tener cuidado a cuántos actores presionas a la vez, no vaya a ser que les des un motivo común para unirse contra ti, que esto ya pasó en 2020 más o menos, cuando la política de turca era bastante agresiva, o sea que estaban como en varios frentes presionando a la vez. Casi se forma un bloque antitúrquico, pero al final no se dio, y a partir de ese momento Turquía se vio como que relajaba bastante. Sin embargo, como tú dices, ahora mismo Turquía vela por sus intereses porque no es que necesite adscribirse a un bloque, ya tiene su propio bloque, tiene un poder y presencia, tanto eso en Europa, Oriente Medio y África, brutales, porque como hemos dicho, desde 2002 han llevado una política bastante más proactiva, lo que le ha llevado a hacer muchísimos amiguitos, sobre todo por la zona de Asia. O sea, y además también países africanos. Cuando pasó el golpe de estado de 2016, el primer país en condenar y en empezar a perseguir gulenistas fue Somalia. Luego también hace años hemos visto tensiones con Francia, en las que Erdogan llamaba al boicot de productos franceses, y es que veíamos como supermercados pakistaníes boicoteaban marcas francesas. O sea, para que veáis hasta dónde llega el poder de Turquía. Y además, otra cosa que han sabido utilizar muy bien es un arma de poder blando, que es la religión. O sea, lo hemos dicho en varios directos, pero que hay que tener mucho ojo cómo tira Erdogan en el mundo islámico. Y además, en sitios como África, está siendo un arma de poder duro enorme. O sea, la mayor mezquita de Ghana la tienen construida los turcos. Para que veáis cómo va este poder y presencia, y que tienen... vamos, es que no hay cuestión internacional en 5.000 kilómetros a la redonda en los que los turcos no la miren y digan ¿qué sacamos de esto? Lo que da una política exterior muy activa y, como decimos, o sea, saltando de un lado al otro de la valla, de un bloque a otro, que es arriesgado, sí, pero a Turquía de momento le está saliendo muy bien. Sí, y volviendo un poco a eso que se está comentando, ¿no? Del primer bloque de este directo, que Turquía puede permitirse eso con respecto a Estados Unidos, pues porque es un país muy importante en la OTAN, es un país estratégicamente ubicado pues entre Asia y Europa, es un país demográficamente importante, económicamente, aunque bueno, ahora en los últimos meses ha ido un poco en picado, también es bastante relevante, también es eso, el segundo ejército más grande de la OTAN, vamos, que es un, digamos, aliado molesto, pero es que Estados Unidos no puede muchas veces tampoco presionar en exceso, ¿no? a Turquía, porque no se puede permitir el lujo de digamos, de que busque alianzas, no la palabra tradicional, pero bueno, busque un mayor acercamiento, pues como con Rusia, por ejemplo. Porque, por ejemplo, cabe recordar que Estados Unidos se negó a vender F-16, los cazas F-16 a Turquía en 2019, porque Turquía había comprado el sistema de defensa aéreo S-400 de Rusia, ¿no? Y bueno, y en Estados Unidos existía el temor de que usando el programa este de defensa aérea de Rusia, Moscú podía tener acceso a tecnología sensible y crítica de esos F-16. Entonces, ahora todo ha cambiado, ya esos temores pues ya no existen o no existen tanto, y se va a permitir esa venta, bueno, o se va a permitir continuar con esa venta. No sé si tienes algo más que comentar sobre las relaciones Estados Unidos-Turquía, a ver si también hay alguna pregunta sobre este tema, que hay sobre otros, pero vamos a hablar más adelante sobre ello, así que igual no merece tanto la pena responder ahora, pero bueno, lo dejaremos ahí guardados. Pero no sé si tienes que comentar algo más, Andrea, sobre relaciones Estados Unidos-Turquía, y si hay algún comentario, alguna pregunta en el chat, pues lo responderemos. Sí, nos preguntan que si creemos que Turquía está virando hacia Occidente. Yo creo que va a virar hacia Occidente en la medida que le interese. Lo he comentado en algunos directos, y es que la regla número 1 para entender la política exterior turca
es que Turquía juega para Turquía, o sea, no le busques bloques, no le busques tal, o sea, va a ir tan lejos como le interese, o sea, y ni un milímetro más allá. Sí, o sea, subiremos los vídeos a YouTube, los subimos en trocitos viendo los temas que Sí, vamos tratando. que de hecho ayer hice una pregunta al chat de si prefieren vídeos largos o cortos, y me dijeron vídeos largos, pero que estén divididos en capítulos, ¿no? Que YouTube te deja hacer como un índice. Entonces, ya los vídeos de ayer los he subido hoy y ya los he dividido en temáticas, así que a ver si os gusta así ¿no? los vídeos, y así podéis elegir los temas que preferís de un vídeo de 40 minutos, que igual es demasiado largo. ¿Qué más hay por ahí? También muchas gracias por las suscripciones. Estamos a 2 solo de 190. A ver si llegamos hoy. Estaría muy bien. Y si llegásemos a 200 esta semana ya, os regalo lo que queráis. Hola, os llevo siguiendo, tal. ¿Creéis que está Turquía virando a Accidente? Sí, ahora pasaremos a hablar de las relaciones Turquía-Unión Europea, porque eso era mejor, eso, seguir en bloques de primero Estados Unidos y luego la Unión Europea, porque si no, o sea, ya para la Unión Europea me he tenido que hacer mis apuntes porque ha sido un culebrón un poquito difícil de seguir, sobre todo porque no es solo un proceso político, es un sistema jurídico, o sea, un proceso jurídico también muy importante. Pero en esto, o sea, solo destacaremos lo más importante, que esto no es una clase de la universidad. Luego que también muchas gracias a todos los que nos estáis felicitando por los directos que estamos haciendo últimamente. También estamos empezando a traer a gente para entrevistarlos. Hace nada hice una entrevista con José Naranjo, que me alegro que os gustase a todos tantísimo, y no os preocupéis que ya hay una lista de gente que va a ir viniendo por aquí en cuanto se lo permitan sus viajes de trabajo y sus vacaciones. Y eso, para recordar, había una pregunta al principio del todo que no hemos respondido, igual antes de pasar a lo de la Unión Europea, que era, espera, a ver si lo encuentro. Bueno, creo que era como que qué concesiones ha logrado Turquía de armamento, y bueno, creo que lo hemos dicho al principio, pero bueno, son 4 los principales puntos, ¿no?, que ha conseguido Turquía con esto de la entrada de Suecia a la OTAN. Que la primera es el tema de los F-16, que Turquía lleva tiempo queriendo comprar más F-16 a Estados Unidos, que en total quiere comprar 40 por valor de 20.000 millones de dólares, y también actualizar cazas estadounidenses que tiene, ¿no? Comprar como 80 kits para actualizar y modernizar esos cazas, que tiene también algunos cazas F-16 y también tiene cazas F-4 estadounidenses. Son más antiguos, ¿no?, y por ese motivo quiere actualizarlos. No obstante, en este punto hay que decir que no se ha aprobado definitivamente esa venta de F-16, sino que tiene que pasar un proceso también por el Congreso de Estados Unidos, y está por ver a ver si hay críticos, ¿no?, con esa venta, que seguro que sí. Luego Canadá también va a levantar su embargo de armas a Turquía, que se impuso entre otros motivos porque en la guerra de Nagorno-Karabaj se utilizó un visor óptico, era, Andrea, de fabricación canadiense, contra el ejército, bueno, contra las fuerzas armenias. Luego también que Suecia, Estados Unidos, la OTAN y otros. Y Suecia también levanta. Y Suecia también levanta el embargo. Luego el tercer punto es que Suecia, Estados Unidos y la OTAN apoyan el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, que eso ahora vamos a hablar, que es bastante interesante. Y el cuarto punto que ha conseguido Turquía es cooperación con la OTAN y con los Estados miembros de la OTAN en varios ámbitos de defensa, pues como la lucha contra el terrorismo, que Suecia se comprometa a luchar pues a encarcelar o expulsarlo a los terroristas, entre comillas terroristas, que tiene en el territorio sueco del PKK, y otro tipo de cooperación con la OTAN. Entonces esos son los cuatro
digamos, puntos más importantes que ha conseguido. Aunque lo de la cooperación terrorista yo le veo un problema que también ha sido como un gran bache en las relaciones Turquía-Estados Unidos, y es básicamente la propia definición de terrorismo, ya que no hay una definición universal de terrorismo, cada país maneja sus propias listas y esto lleva a conflictos. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, es considerado una organización terrorista por Turquía y por Estados Unidos. Sin embargo, Turquía también considera organizaciones terroristas a otras organizaciones kurdas que se encuentran en Siria y en Irak, que están como todas bajo el mismo paraguas. Las considera como terroristas a todos. Sin embargo, a los kurdos en Siria e Irak, Estados Unidos no los considera como terroristas, lo cual les ha dado importantes choques en Siria, ya que Estados Unidos condenaba la agresión contra los kurdos, mientras que Turquía condenaba que no se le estuviese permitiendo llegar a la lucha contra el terrorismo. Y esto fueron importantes puntos de tensión en algunos momentos por 2020 o 2021. Y en Suecia está dispuesta a ceder sobre los militantes del PKK. Ya están en ellos. Se les dio incluso unas directrices muy concretas de cómo debía ser, y ya están en ello. Sí, de hecho ha habido ya algún encarcelamiento, si no me equivoco. Pero bueno, también es verdad que si no me equivoco, hoy Erdogan ha dicho que la aprobación, bueno, la aceptación de que Suecia entra a la OTAN puede alargarse hasta octubre, y es posible que este retraso se pueda deber a que quiere ver si de verdad Suecia está tomando cartas en el asunto o no. Pero eso, que ya ha habido algún encarcelamiento, y bueno, Suecia ya ha comentado que sí que van a intentar luchar contra ello, pero bueno, que también es verdad que hay muchísimos kurdos, ¿no?, de etnia kurda en Suecia, y también será complicado esto, pues, combatir a esos terroristas que he dicho antes, terroristas entre comillas, pues lo que ha dicho Andrea, ¿no?, porque cada país pues ya utiliza esa expresión, esa palabra, pues un poco en base a sus intereses y a lo que consideran su seguridad nacional. Entonces, bueno, para la Turquía, evidentemente, pues los kurdos son los terroristas, ¿no? Y bueno, ya antes de pasar al tema de la Unión Europea, comentar que precisamente Suecia aprobó, si no me equivoco, la semana pasada que se quemase un Corán enfrente de la embajada de Turquía, ¿no?, que también provocó la protesta también en Irak, que entraron en la embajada de Suecia o en el consulado de Suecia, y se dice que Turquía con esta quema del Corán se había negado, bueno, era como la guinda del pastel, ¿no?, la gota que colma el vaso, y con Turquía va a decir que no rotundo a la adhesión de Suecia. Entonces, sí, yo también yo pensaba que ya Turquía iba a decir directamente que no. Claro, entonces, bueno, es posible que todas estas concesiones se hayan acelerado un poco por eso.